Estimados alumnos, hoy abordaré el tema relativo a la relación jurídica. ¿Qué se podemos entender por una relación jurídica? Una relación jurídica es un vínculo que surge entre dos o más personas, que se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico y que produce efectos jurídicos. Vamos a verlo. Veamos el siguiente ejemplo. La venta. La definición nos habla de que el vínculo se establece entre dos o más personas. En la venta se establece el vínculo entre vendedor y comprador. Nos dice que ese vínculo se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico. En efecto, el artículo 1474 del Código Civil nos regula el vínculo entre el comprador y el vendedor. Y a su vez nos dice que el vínculo va a producir efectos o consecuencias jurídicas. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Para el vendedor, transferir la propiedad de la cosa. Para el comprador, pagar el precio. Ahora bien, debemos partir de una premisa básica. No toda relación jurídica es una relación, no toda relación humana, perdón, es una relación jurídica. Por ejemplo, el noviazgo. El noviazgo es una relación humana, pero no es una relación jurídica. ¿Cuándo pasaría a ser una relación jurídica? Cuando los novios deciden contraer matrimonio, ya que el matrimonio se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico. Y en este sentido nos dice el artículo 137 del Código Civil que como consecuencia del matrimonio, los cónyuges adquieren una serie o contraen una serie de obligaciones, como cuáles vivir juntos, socorrerse mutuamente y guardarse fidelidad. Pero también comporta derechos, como el derecho que tiene la esposa de hacer uso del apellido del esposo o de utilizar el apellido del esposo. ¿Cómo podemos identificar una relación jurídica? ¿Cómo la identificamos? Por el cumplimiento de dos requisitos. En primer lugar, una relación intersubjetiva, es decir, una relación que se produce entre personas, entre dos o más personas, en donde una será el sujeto activo de la relación, quien ejerce el derecho, y otra será el sujeto pasivo de la relación, quien cumple el deber, como se ilustra en la figura deudor, acreedor. En segundo lugar, el vínculo se debe corresponder con una hipótesis normativa que produce consecuencias en el plano de la experiencia. Veamos un ejemplo. En la Ley Orgánica de Trabajadoras y Trabajadores se establece que el trabajador, una vez haya cumplido un año ininterrumpido de servicio para un patrono, tendrá derecho a un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. Entonces, la hipótesis normativa se encuentra establecida en la norma. ¿Y cuál es? Que el trabajador, una vez ha cumplido un año ininterrumpido de servicio, tendrá derecho a un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. Clasificación de la relación jurídica. En primer lugar, por su estructura. Tenemos relación jurídica simple y relación jurídica compleja. La relación jurídica simple es aquella que aquella que produce solo un vínculo entre las partes. Por ejemplo, la donación. La donación es un contrato en virtud del cual una parte transfiere una cosa o un derecho de su patrimonio de manera gratuita. Y frente a esta persona existe otra que se limita a aceptar. Entonces, tenemos solo un vínculo entre el donante y el donatario. El donante transfiere, repito, transfiere una cosa o un derecho de su patrimonio de manera gratuita y el donatario se limita a aceptarla. Ahora bien, relación jurídica compleja es aquella que produce dos o más vínculos entre las partes, generando consecuencias, obligaciones que son correlativas entre ellas. Por ejemplo, el contrato de trabajo en la relación patrono-trabajador. El trabajador
al trabajador le corresponde prestar el servicio en la forma establecida en el contrato y al patrono le corresponde pagar la remuneración que se ha establecido o se ha convenido en los términos del contrato. Pero de ese vínculo principal que surge entre el trabajador y el patrono se generan otros derechos y deberes accesorios, como cuáles: el derecho que tiene el trabajador de demandar al patrono cuando éste ha incumplido con el pago de la remuneración u otros conceptos laborales, y el deber que tiene el patrono de permitir al trabajador dar por terminada la relación de trabajo. Entonces, como pueden ver, se establecen dos vínculos, uno principal y de él se derivan otros accesorios con derechos y deberes correlativos. Por el acuerdo de voluntades, la relación jurídica puede ser convencional o relación jurídica extraconvencional. La relación jurídica convencional es aquella que requiere, es un requisito indispensable para que ésta se produzca la manifestación de voluntad de las partes. Por ejemplo, los negocios jurídicos es un acto en virtud del cual un sujeto de derecho regula sus intereses en sus relaciones con las demás personas, sujetándose al ordenamiento jurídico, a las normas que establece el ordenamiento jurídico y que en definitiva va a producir efectos. Por ejemplo, en el contrato, el caso típico son los contratos, el contrato de venta anteriormente explicada, en el que el comprador conviene en el vendedor conviene en transferir la propiedad de la cosa y el comprador se obliga a pagar el precio. Entonces, allí las partes han manifestado su voluntad. Relación jurídica extraconvencional. La relación jurídica extraconvencional es aquella en la cual no existe una manifestación de voluntad expresada por las partes. Por ejemplo, los hechos jurídicos. ¿Qué es un hecho jurídico? Es un acontecimiento que ocurre en la realidad y que por encuadrar en el supuesto de hecho establecido en la norma, genera consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el artículo 19 nos regula o nos dice quiénes, a partir de qué edad una persona puede ser considerada mayor de edad. Entonces, el artículo 18 establece que una persona es mayor de edad cuando ha cumplido 18 años y por el hecho de adquirir la mencionada edad queda facultada o adquiere plena capacidad de obrar, pudiendo ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, el supuesto de hecho de la norma es que una persona adquiere los 18 años de edad, es mayor de edad cuando adquiere, 18 años. Y la consecuencia jurídica es que una vez esta persona adquiere 18 años de edad, tiene plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, como lo dice, como lo establece el artículo. Adquiere o se encuentra facultada para realizar cualquier acto de la vida civil, con las excepciones que establezca la ley. Otro ejemplo de relación jurídica convencional lo podemos ver cuando la administración tributaria dicta una nueva normativa en la cual un contribuyente formal por la realización de determinadas actividades comerciales pasa a ser un contribuyente ordinario, de tal manera que se modifica la situación jurídica del sujeto pasivo de la relación respecto a sus obligaciones frente a la administración tributaria. Entonces, como pueden ver, son hechos jurídicos, no media un acuerdo de voluntades. En el caso, en referencia, el Estado, ¿verdad?, por mandato legal, establece una modificación en la norma que va a repercutir o causa un efecto en la situación jurídica del sujeto pasivo de la relación, en este caso el contribuyente formal, quien pasa a ser un contribuyente ordinario.
No media un acuerdo de voluntades entre el contribuyente y el Estado cuando dicta una nueva normativa. Por su contenido, la relación jurídica puede ser de naturaleza pública o de naturaleza privada. De naturaleza pública es aquella relación que se establece entre el Estado y otros entes jurídicos estatales o entre el Estado y los particulares. El caso más conocido o el caso típico en esta clasificación lo podemos ver en la relación jurídica tributaria, contribuyente, administración tributaria. La administración tributaria, en el artículo 83, se establece que a los fines de cooperar con el gasto público, las personas deben proceder al pago de tasas, impuestos o contribuciones, de tal manera que se impone el deber al ciudadano de cumplir con el pago de los impuestos. En este tipo de relación, el Estado actúa como una comunidad jurídica superior y definidora del orden público, del orden jurídico, perdón, de tal manera que impone la norma y al contribuyente solo le queda la opción de acatarla, respetarla. Entonces, es un tipo de relación de naturaleza pública, porque en ella participa el Estado representado por la administración tributaria y un particular, quien sería el contribuyente. Relación jurídica de naturaleza privada es aquella que se produce entre el Estado y los particulares o entre el Estado o entre particulares. Cuando en la relación entre el Estado y los particulares, el Estado actúa sin poder imperio. Un ejemplo lo podemos ver en una relación que se lleva a cabo entre particulares, el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, el vínculo se establece entre el arrendador y el arrendatario. Al arrendador le corresponde permitir el uso pacífico del bien, en tanto que al arrendatario le corresponde pagar el canon de arrendamiento. Y de esa relación principal se generan otros derechos y otros deberes recíprocos. El deber que tiene el arrendador de permitir al arrendatario dar por concluida la obligación del pago. Y el derecho que tiene el arrendatario de oponer las defensas o excepciones que estime convenientes cuando el arrendador le exige el pago inoportuno del canon de arrendamiento. Entonces, como podemos ver, es un tipo de relación que se produce entre particulares. ¿Cuáles son los sujetos? Arrendador, arrendatario. Elementos de la relación jurídica. ¿Cuáles son estos elementos? El sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien ejerce el derecho y el sujeto pasivo vendría siendo quien debe cumplir el deber. El sujeto activo es el acreedor de la prestación principal, entendiéndose por prestación aquello que debe hacer el deudor para satisfacer la creencia o para satisfacer, perdón, el derecho del acreedor. Y el sujeto pasivo, como lo indiqué anteriormente, es el deudor, quien debe de dar cumplimiento a la prestación del acreedor. El vínculo de atribución es lo que permite enlazar a las partes, al sujeto activo y al sujeto pasivo, y viene a ser la concreción de la norma jurídica que por este vínculo de atribución el mismo le permite o faculta a las partes para exigir algo de la otra. Por ejemplo, en el contrato de venta, el vendedor tiene el derecho de exigir el pago del precio y el comprador tiene el derecho de exigir la transferencia de la propiedad de la cosa.
El objeto. En cuanto al objeto, podemos decir que puede consistir en una cosa o en una prestación. La cosa material, es decir, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, ¿cuál sería la cosa? El inmueble. Esa cosa puede ser determinada o determinable. Por ejemplo, determinada cuando existe al momento de establecerse la relación. Y determinable cuando existe una alta probabilidad de que se produzca en un futuro. Como por ejemplo, la opción a compra de un apartamento en un proyecto de construcción que aún no se ha ejecutado. También ese objeto puede consistir en una prestación que implica o consiste en una conducta de dar, de hacer o de no hacer. Una conducta de dar, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento cuando el arrendatario paga el precio. Una conducta de hacer cuando el arrendador, en los términos del contrato, se compromete a realizar las reparaciones necesarias que permitan el arrendamiento del inmueble, que permitan que éste pueda ser habitado. Y una conducta de no hacer que implica una abstención o una prohibición, como por ejemplo, que en el contrato de arrendamiento no se permite o está prohibido el subarrendamiento. El objeto es el elemento sobre el cual recae el ejercicio del derecho por parte del acreedor, sujeto activo, y el cumplimiento del deber por parte del sujeto pasivo. Bien, jóvenes, ¿a qué conclusiones podemos llegar? En primer lugar, que la relación jurídica es un vínculo que surge entre dos o más personas regulado por el ordenamiento jurídico y que produce consecuencias o efectos entre las partes. En segundo lugar, que la relación jurídica solo se da entre personas, no entre personas y cosas, ya que la cosa es el elemento sobre el cual recae el ejercicio del derecho por parte del acreedor o el cumplimiento del deber por parte del deudor. En tercer lugar, que de acuerdo a la clasificación existen diversas clases de relación jurídica en donde podemos observar que se establece entre el sujeto activo y el sujeto pasivo derechos y deberes que son correlativos. Y finalmente, los elementos de la relación jurídica: sujetos, objeto y vínculo de atribución. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención.